Una serpiente peculiar. Capítulo 1. Un llanto cruzó por la sala de hospital, el llanto de un bebé que acaba de nacer. Narcisa, empapada de sudor y agotada por el parto, apenas tenía energía para sonreír mientras débilmente intentaba acomodarse en la camilla de hospital. Mi hijo, dijo ella débilmente, extendiendo una mano hacia la forma envuelta en mantas de su bebé recién nacido. La enfermera que sostenía al bebé rápidamente se desplazó hacia la cansada rubia mientras le daba una mirada un poco triste, una que logró pasar desapercibida gracias a que la madre estaba más concentrada en recibir a su hijo recién nacido. Con suavidad la enfermera le entregó el pequeño a su madre. Luego simplemente dio un paso hacia atrás intercambiando miradas rápidas con los doctores y enfermeras junto a ella. Ellos habían visto lo mismo que ella vio y se estaban acusando con la mirada por ver quién sería el que hablara. Narcisa tomó a su pequeño en brazos y de inmediato notó que algo iba mal. A diferencia de su primer hijo, su segundo era un poco más liviano. Acercándolo rápidamente y olvidando por un momento su cansancio, ella examinó a su hijo y ahogó un grito mientras una lágrima se deslizaba por su mejilla y acercaba al bebé a su regazo tratando de calmar el llanto de su hijo. Ella miró desconsolado a los doctores, porque fue lo que dijo. Las puertas de la sala se abrieron y del entraron su esposo sosteniendo a su primer hijo en brazos completamente dormido. El rubio elegante entró en pánico al ver la mirada desconsolada de su esposa y lentamente deslizó a su hijo en una silla cercana. «¿Por qué mi hijo está tan delgado?», lloró desconsolada Narcisa. Una mirada penetrante de su esposo hizo que los doctores se removieran incómodos, por fin, luego de tensos segundos interrumpidos por el débil llanto del recién nacido que poco a poco iba calmándose al sentir a su madre cerca. Un doctor decidió hablar. «Señora Malfoy», dijo con un poco de miedo, «¿cómo sabrá su hijo nació prematuro?». «Solo dilo», escupió Lucius posando su mirada acerada en el doctor. El doctor tragó saliva. No quería estar del lado malo de Malfoy, pero era un riesgo que tenía que correr. Su hijo nació con apenas 7 meses, por lo tanto su desarrollo no está completo, lo que indica el que haya nacido tan delgado, y, él volvió a tragar nerviosamente. «Ahora debemos realizar las pruebas correspondientes para evaluar su salud, pero debido a su bajo desarrollo lo más probable es que no logre llegar al año de vida», dijo el doctor. Lucius no perdió el tiempo y corrió hacia su esposa, que sollozaba en silencio ante la noticia mientras se aferraba a su hijo recién nacido. Cuando Lucius se acercó pudo ver con sus propios ojos a su segundo hijo, y tal y como dijo el doctor, se veía delgado y pequeño, considerablemente más que su primer hijo cuando nació. En silencio él solo dejó escapar una pequeña lágrima mientras trataba de ser el pilar que su esposa necesitaba en esos momentos. Salto de tiempo 3 años. Narcisa estaba al borde de un ataque de pánico. «Lucius», llamó ella con su voz goteando angustia mientras miraba hacia todos lados en el jardín en busca de algo. «¿Qué pasó?», preguntó el rubio llegando casi de inmediato al notar la preocupación de su esposa. «No lo encuentro, no encuentro a Izar», dijo ella notablemente angustiada. De inmediato él también se preocupó y miró hacia todas partes. «¿Y Draco?». «Ellos estaban juntos», dijo él notando que no estaba su otro hijo. «Está en la sala, él fue a buscarme diciendo que no podía encontrarlo, estaban jugando a esconderse y...». Narcisa tuvo que respirar hondo tratando de no entrar en pánico. «Ya lo encontraremos», dijo él tomando de la mano a su esposa mientras iba hacia los arbustos. Sabía que a su hijo le encantaba jugar ahí, por lo que no sería una sorpresa si estaba metido en uno. Con calma y tratando de no perder la compostura, él sacó su varita, murmuró un rápido hechizo de localización y dejó que ésta actúe como una brújula. No pasó mucho antes de tener una dirección y junto a su esposa corrieron hacia donde señalaba la varita. Llegaron a unos matorrales junto al lago y ambos temieron lo peor. Estaban a solo 10 metros del lago cuando escucharon unas risas alegres. Rápidamente miraron hacia todas partes en busca del origen, caminando un poco aliviados al saber que su hijo no se había metido en el lago. Pronto su alivio se convirtió en horror cuando localizaron a su segundo hijo. Él estaba en un árbol, en las ramas altas, sujetando a una ardilla bastante nerviosa que intentaba por todos los medios escapar del agarre del niño, que solo reía alegremente mientras acariciaba al pobre animal, evitando los afilados dientes del roedor junto a sus pequeñas garras. «Izar», gritó Narcisa con su rostro contorsionado en horror al ver que su hijo estaba en una de las ramas altas del árbol, más o menos a unos 8 metros sobre el suelo. El niño escuchó el grito de su madre y dejó de intentar acariciar a la ardilla mientras miraba hacia abajo. Él le dedicó una amplia sonrisa a sus padres. «Mira, una ardilla», dijo el niño felizmente ignorante de la preocupación de sus padres.
Él soltó un chillido cuando la ardilla logró soltarse, clavando sus garras en sus dedos, haciendo que el niño lo suelte. Regresa, dijo el niño no muy feliz de perder a la ardilla. Él rápidamente se deslizó hacia adelante tras la ardilla, y sus padres dejaron escapar un grito ahogado. Sopló algo de viento e hizo que el niño se tambalee por la rama justo cuando había decidido pararse para caminar por el árbol aprovechándose de su pequeño tamaño. El color abandonó a los Malfoy cuando vieron a su hijo caminar sobre la rama persiguiendo a la ardilla, luego su corazón se apretó cuando le vieron tambalearse por algo de viento. Sin perder el tiempo ambos sacaron sus varitas y lo apuntaron hacia su hijo. Luego de agitar sus brazos tratando de recuperar el equilibrio decidió mejor dar un salto hacia una rama debajo de él. Mientras caía escuchó los gritos horrorizados de sus padres. Izar cayó y se aferró como pudo a la rama, arañando la corteza y pataleando para no caer. Sin esperar más, la pareja lanzó un hechizo de levitación a su hijo. Él trató de aferrarse más a la rama al sentir que era separado de esta. Sus esfuerzos no dieron muchos frutos cuando se encontró levitando lejos de las ramas. Él hizo un puchero al ser separado del árbol, pero pronto empezó a reír alegremente mientras era levitado en el aire, balanceándose y tratando de girar sobre sí mismo. Al llegar al suelo él rió escandalosamente. Otra aplaudió antes de verse envuelto en los brazos de su madre que se aferraba a él con fuerza. Él pataleó un poco al sentir que lo apretaban, aunque rápidamente se rindió al ver que no podría escapar. Su padre, aunque un poco menos expresivo, se acercó a él y los envolvió a ambos en un pequeño abrazo. ¿Cómo llegaste ahí?, preguntó Narcisa separándose de su hijo. Bueno, vi esta mariposa, dijo con duda mientras con sus manos trataba de describir a una. Era muy bonita, así que la seguí y encontré a la ardilla, luego la seguí hasta el árbol donde la atrapé, relató el niño con una gran sonrisa inocente y haciendo un poco de mímica un poco torpe. Lucius, un poco desconcertado, frunció el ceño ante la historia y luego miró hacia el árbol preguntándose cómo logró subir, pero su esposa fue más expresiva que él al mostrar abiertamente sus emociones hacia su hijo. No vuelvas a desaparecer así, ¿quieres? Y no vuelvas a subir al árbol, dijo ella con sus ojos llenándose de lágrimas mientras sostenía a su hijo por los hombros. El niño miró desconcertado a su madre al ver que ésta tenía lágrimas bordeando sus ojos, sin saber realmente por qué su madre lloraba. Él miró a su padre que, aunque severo, se veía angustiado por alguna razón, completamente ajeno a la tristeza de sus padres. Él solo se limitó a sentir un poco confundido con tal de ver a su madre feliz. Cuando su madre sonrió y lo abrazó con fuerza, él sonrió, luego su padre se acercó a él mientras era abrazado por su madre y le revolvió un poco el pelo. No lo vuelvas a hacer, sí, dijo con un poco de autoridad, a lo que él asintió distraídamente. Si sus padres eran felices, él era feliz. Más tarde ese día, luego de que los niños fueran a dormir la siesta, Narcisa corrió por la casa y comenzó a ponerla de cabeza para luego pasar hacia las afueras a rebuscar en cada brizna de hierba en busca de cualquier cosa. Con su varita creó una pequeña cerca que rodeaba a los árboles y el lago. Lucius miró a su esposa con comprensión, aún así fue hacia donde estaba ella y la tomó por los hombros. Ya pasó todo, dijo en tono consolador, mientras la envolvía en un abrazo acariciándole el pelo con delicadeza. Yo no quiero perderlo, dijo ella entre sollozos aferrándose a su esposo. Poco después Narcisa y Lucius miraban a sus hijos dormitar en su habitación compartida. En una cama descansaba su primer hijo, un chico de pelo rubio platino pacíficamente, a su lado, su segundo hijo que había heredado el pelo de su abuelo materno, su negro pelo lucía desordenado. El pequeño Izar, a diferencia de su hermano, no dejaba de moverse mientras dormía, tenía la manta envuelta en una de sus piernas mientras esta aún le cubría parte de su torso. Su pijama estaba un poco fuera de lugar, el polo estaba levantando dejando ver su abdomen y sus pantalones estaban arremangando hasta las rodillas. En una de sus manos sostenía un osito de peluche, el cual tiró lejos cuando volvió a moverse enredándose aún más con la manta. Narcisa solo suspiró por eso, aunque su esposo y ella habían tratado de corregir la forma de dormir de su hijo menor, pero siempre terminaba con la cama hecha un desastre y todo tirado, en ocasiones con él durmiendo en suelo, razón por la cual habían colocado una alfombra lo suficientemente gruesa y suave en la habitación para que no haya ningún inconveniente. En silencio ella se acercó a la cama y recogió el peluche, desenredando con suavidad a su hijo y volviendo a acomodarle la manta, mientras a su lado su esposo sonreía por la escena. Mientras Narcisa acomodaba a su hijo, ella recordó la primera vez. Él era tan pequeño y tan débil que incluso los doctores dudaban que llegara al año.
Contra toda probabilidad él logró sobrevivir y crecer como un niño saludable, aunque eso no significa que durante meses ella no hubiera vivido atormentada por la idea de que en cualquier momento su hijo podría morir, y cuando su hijo enfermó en su 9º mes, ella sintió lo que era la desesperación por no poder hacer nada por su hijo. Nuevamente y con toda probabilidad su hijo sobrevivió luego de estar cerca de la muerte. Desde ese día ella temía que su hijo pudiera lastimarse y simplemente entraba en pánico. Fue por eso que estaba tan aterrada cuando encontró a su hijo en la copa del árbol y fue por eso que decidió cercar todo lo que pudiera ser remotamente peligroso. Ella quería derribar los árboles, pero su esposo se opuso a ello. Semanas después, Izar estaba jugando con su hermano, cuando él decidió ser un idiota y apagarle las luces. Sabía que a él le aterraba la oscuridad y era de noche. Juguemos al escondite, dijo. Cuando él aceptó, no esperaba que le pagaran la luz y su hermano dijera que lo busque. Él no tardó en entrar en pánico, mirando nerviosamente hacia la oscuridad, sollozando que le enciendan la luz. Cuando no pasó nada, su desesperación se apoderó de él y se echó a llorar desconsoladamente. Fue entonces que todo fue extraño, las luces parpadearon y la puerta comenzó a temblar. De hecho, toda la habitación comenzó a temblar. Eso solo lo asustó más mientras gritaba por su mamá y todo se volvía más caótico. Las luces siguieron parpadeando mientras las puertas se sacudían violentamente. Escuchó algo romperse y vio que las ventanas se habían agrietado. Entre los destellos de luz pudo ver a su hermano, luciendo asustado mientras trataba de calmarlo. Al verlo asustado, él se asustó más y todo lo que antes levitaba comenzó a volar sin control por todas partes. Las ventanas estallaron y las puertas salieron volando con las luces estallando. Su hermano se acercó rápidamente abrazándolo y ambos, presas del terror por lo que sucedía, se abrazaron con fuerza sin dejar de gritar por su madre, completamente aterrados. Apenas escucharon los gritos y sintieron que algo iba mal, la pareja Malfoy corrió hacia la habitación de sus hijos. Cuando estaban llegando notaron las luces parpadeantes y como las puertas y ventanas vibraban, se apresuraron a llegar temiendo lo peor. Estaban por abrir la puerta cuando esta estalló junto con las luces y varios vidrios. Cubriéndose de las posibles astillas, ambos sacaron sus varitas en caso de peligro. Cuando escucharon los sollozos de sus hijos, como estaba oscuro, Narcisa convocó algo de luz mientras Lucius estaba listo para pelear si alguien trataba de dañar a sus hijos. Al entrar vieron cosas flotando y a sus hijos abrazados. Apenas les vieron, ambos corrieron aferrándose a su madre. A los pocos segundos las cosas cejaron de levitar y todo volvió a la normalidad, además de que repentinamente Izar se desmayó. Eso puso frenéticos a la familia. Lucius se quedó para registrar la mansión en caso de que un posible atacante, mientras Narcisa iba con sus hijos a San Mungo. Más tarde, y con Draco relatando lo sucedido, comprendieron que nunca hubo un atacante, solo todo empezó a actuar de forma extraña de un segundo a otro. Por otro lado, los médicos dijeron que todo estaba bien con Izar, solo tenía agotamiento. Cuando hicieron las respectivas preguntas, a la única conclusión a la que llegaron fue que había sido un caso de magia incidental bastante violento, por lo que para salir de dudas le realizaron algunas pruebas al niño. Lo que encontraron fue una sorpresa: el niño tenía un núcleo mágico bastante poderoso. Fue por eso que todo se salió de control cuando las emociones del chico se descontrolaron un poco. Aunque ellos no lo demostraron abiertamente, estaban orgullosos de su hijo menor. Tal demostración a esa edad fue simplemente increíble, y él tenía un futuro brillante. Salto de tiempo 2 años. Izar Malfoy estaba alegre, era su 5º cumpleaños y sus padres le harían una fiesta. Sería la primera fiesta donde tendría muchos invitados y nuevos amigos, pero sobre todo muchas golosinas. Su hermano mayor, Draco, parecía estar igual de animado que él, ya que no dejaba de sonreírle como tonto al espejo. Luego de eso simplemente salieron a recibir a los invitados. Tuvieron que esperar un poco mientras los invitados llegaban, y mientras lo hacían su padre les vigilaba a ambos que se portaran correctamente. Habían pasado toda la semana en eso y sinceramente a Izar le importaba poco los modales, por eso se la pasaba escapando de sus lecciones a jugar en el jardín, trepando a los árboles o corriendo tras una mariposa. Aunque claro, Dobby, el elfo doméstico de la familia, siempre le encontraba y corría de inmediato a decirle a sus padres. Fue frustrante ya que el elfo se las arreglaba para que no lo viera y solo sabía que era él porque su padre decía que fue Dobby el que lo encontró. Con resignación decidió pasar del elfo, no tenía caso intentar esconderse, por lo que dejó de hacerlo y en cambio jugaba a la vista.
al menos hasta que uno de sus padres salga con una mirada severa mientras le decía que debía retomar sus lecciones. Él simplemente sabía que cuando eso pasaba era la hora de correr, y sinceramente él se divertía al ver a su padre tratar de alcanzarlo, aunque siempre terminaba con su padre sumamente enojado con él. Él siempre podía correr hacia su madre y ponerle su mejor cara de cachorrito asustado mientras su padre despotricaba. Lástima que su hermano era demasiado aburrido como para escapar con él. De regreso a la fiesta, él estaba aburrido con cada segundo que pasaba. Su padre notó eso y le dirigió una mirada que él felizmente ignoró. Solo tenía que esperar un poco más y podría desaparecer a jugar. Sintió como la inquietud y ansiedad anticipada le inundaba, lo que hacía más difícil permanecer en su lugar. Pronto se las arregló para salirse con la suya arrastrando a su hermano a jugar con él y los recién llegados. Si bien él era reacio, no pudo negarse por demasiado tiempo y terminó cediendo. Como siempre, no duró mucho su diversión, ya que su madre los encontró y rápidamente los arrastró de regreso para las formalidades, mientras arreglaba su ropa desalineada junto a la de su hermano con un movimiento de su varita. Poco después, la fiesta casi acababa y llegaba su parte favorita, el pastel, y todo tipo de golosinas. Las cosas no tardaron a irse un poco por el sur. Momentos más tarde, un niño casi de su edad había cogido la última golosina, una de sus favoritas, y al no le gustó, claro, trató de negociar intercambiándola por otros dulces. Cuando no aceptó y estaba por comerlo, él simplemente estalló y se lanzó contra el chico antes de que su hermano siquiera pudiera hacer algo. Ambos niños terminaron rodando por el suelo, peleando por el dulce que en todo el forcejeo se les había soltado. Izar se llevó un buen golpe en la mejilla, pero él no se quedó atrás, ya que logró darle un buen golpe en la nariz, haciéndola sangrar mientras trataba de forma torpe inmovilizar al chico un poco más grande que él. Esa fue la primera vez que se dejó llevar por sus impulsos. Al final, luego de que les separaran, él tenían la mejilla levemente hinchada, mientras el otro niño tenía la nariz rota. Izar ignoró las preguntas que le hacían buscando su golosina. Cuando la vio, simplemente se escapó y se lanzó contra él, un niño que estaba por tomarlo, tacleándolo por la espalda y derribándolo. Él sonrió victorioso mientras tomaba el dulce. Más tarde él pensaría que el dulce no valía la pena. Su padre había estado furioso por haber iniciado una pelea. Su madre estaba molesta por el estado en el que había quedado él, y los otros chicos que se seguían quejando de los golpes. Él solo bufó llamándolos debiluchos mientras los niños se quejaban con sus padres. Aunque cuando su padre empezó a despotricar sobre los modales, la etiqueta y cosas como esa, él se desconectó ensimismándose. Una hora después él fue sacado de sus pensamientos por su padre, que no lucía para nada feliz. Le castigaron sin jugar ni golosinas por un mes. Sí, el dulce no valía la pena, pero según él fue una buena pelea. Meses después, en Navidad, él estaba junto a su familia frente a la chimenea cuando a él y a su hermano le hicieron una pregunta: ¿qué deseaban para Navidad? Draco de inmediato divagó sobre una escoba o dulces. Él lo pensó por un momento. Hace poco más de un mes su padre le había enseñado sobre los sangre pura y todo el rollo sobre la superioridad sobre los mugles. Eso le generó una duda: ¿cómo vivían los mugles sin magia? Para él, era inconcebible una vida sin magia, pero sin embargo había gente que vivía sin ella. Sin pensarlo habló: quiero conocer el mundo mugle. Su declaración dejó en silencio la habitación, solo con el crepitar del fuego de fondo. Draco miró nervioso a sus padres. Él sabía que esto no les haría ninguna gracia y no sabía cómo evitar que su hermano se meta en problemas. Oh, el pequeño idiota estaba tan muerto, pensó al ver la cara mortalmente seria de su padre. Él tragó nervioso y solo esperaba que no sean tan severos con él. Él estaba por decir algo, pero su padre le cayó con una mirada acerada. ¿A qué se debe esto?, preguntó Lucius, mirando a su hijo, que lucía visiblemente distraído. Ah, solo me preguntaba cómo es vivir sin magia, dijo él encogiéndose de hombros. Narcisa puso una mano junto a la de su esposo. Es solo un niño, dijo ella tratando de tranquilizarlo. Sabía que eso fue increíblemente inoportuno, y si su hijo fuera unos años mayor él no sería tan indulgente. ¿Qué es lo que quieres ver en el mundo mugle?, preguntó Lucius mortalmente tranquilo. Su hijo le vio de forma inocente. Yo solo quiero ver cómo es allá afuera, dijo. Luego sus ojos se iluminaron. ¿Podemos pasar las vacaciones allá? No, le cortó Lucius golpeando su bastón contra el suelo. Pero papá, se quejó el niño, no insistas en ello, Izar le advirtió su madre. Luego de tensos segundos donde el niño quería insistir, pero no sabía cómo iniciar, su madre se dirigió hacia los regalos y tomó uno. ¿Qué les parece si mejor abrimos los regalos?, dijo ella con una sonrisa. De inmediato él y su hermano corrieron a los regalos. Ya habría otro momento para insistir.
Un mes después, Lucius se encontraba un poco más gruñón de lo habitual. Durante un mes entero su hijo había estado insistiendo en ir al mundo Muggle pese a su constante negativa y a que su hermano trataba de hacerle entrar en razón. Cuando Izar se aburrió de escuchar las quejas de Draco, él simplemente se lanzó contra él iniciando una pelea. Eso fue suficiente para Lucius, ese comportamiento fue inaceptable y decidió castigarlo. Primero le quitó los dulces, él se calmó durante un día, al siguiente él lo encontró asaltando toda la casa en busca de sus golosinas, eso le ganó otro castigo, esta vez fue prohibirle jugar en el jardín, él simplemente se encargó de volver un caos toda la casa. Quería tomar medidas drásticas pero su esposa se opuso completamente a que le ponga un dedo encima, luego le amenazó con derribar los árboles en los que él solía jugar, la amenaza fue suficiente para calmarlo por un par de días, luego encontró su oficina hecha un caos llena de pequeños roedores masticando sus muebles. Naturalmente él entró en cólera y mató a todos los roedores, eso colmó su paciencia y decidió encerrar a su hijo en el sótano, pese a los gritos aterrados de su hijo por estar en un lugar oscuro él decidió dejarlo ahí durante un día, así aprendería a no hacerlo enojar, luego de unas horas los gritos se detuvieron. Él pensó que él se había cansado de gritar, cuando fue al día siguiente Lucius y su esposa se quedaron fríos, su hijo estaba hablando con alguien en el sótano, en silencio trataron de escuchar la conversación, pero solo escucharon la voz de su hijo, decidiendo que esto se estaba volviendo extraño, entraron y se encontraron a su hijo sentado en medio del sótano mirando hacia una esquina y hablando aparentemente solo. Pero lo que les puso inquietos fue el aspecto de su hijo, él tenía el pelo desordenado y su ropa estaba algo sucia y con algunos rasguños, también tenía un hilillo de sangre bajando de su nariz y sus manos estaban con heridas recientes goteando un poco de sangre, cuando miraron alrededor vieron como las paredes tenían rasguños, las pocas cosas que estaban ahí estaban completamente revueltas y algunas algo rotas. También vieron huellas en las paredes, al parecer él había tratado de escapar escalando hacia la pequeña ventana que estaba en la esquina, cuando Narcisa recogió al niño que parecía algo delirante, ella miró horrorizada sus heridas mientras le lanzaba una mirada furiosa a su esposo, apenas él salió del sótano se quejó de que le dolían sus ojos. Narcisa lo trató de calmar susurrándole al oído y acariciándole el pelo al tiempo que se preparaba para tratar sus heridas, apenas terminó su hijo cayó dormido, y Lucius tuvo una larga hora de su esposa completamente furiosa con él, cuando ella aparentemente se tranquilizó fue a ver a su hijo y él estaba, bueno decidió volver todo un caos. Draco estaba de alguna forma atado a un sillón, aparentemente él estaba dormido, algunas paredes tenían trazos de pintura irregulares completamente al azar, reconocieron la pintura como los colores que les dieron a sus hijos para que se entretengan, y por último por alguna razón encontraron a su hijo balanceándose de un candelabro, su primer instinto fue entrar en pánico. Cuando lo bajaron él de inmediato se fue corriendo como si acabara de presenciar el regreso del señor oscuro mientras gritaba como un avancé, mientras se preguntaban cómo su hijo logró llegar al candelabro ambos trataron de seguirle el paso a su hijo, en las siguientes horas fue con ellos tratando de atrapar a su hijo y él creando el mayor caos posible y dándoles sustos de muerte al estar saltando de árbol en árbol o escondiéndose en el lago. Todo terminó tras casi 3 horas de persecución con su hijo sin fuerzas y cayendo completamente agotado en la hierba del jardín donde se quedó a dormir. Lucius y Narcisa no estaban mejor, ellos estaban completamente agotados. ¿Quién diría que un niño podía moverse tan rápido y crear tanto caos al mismo tiempo? Lucius quería enseñarle disciplina pero estaba demasiado cansado y cada vez que castigaba a su hijo este terminaba haciendo algo para poner todo de cabeza, simplemente él era la rebeldía en persona. Al llegar los esposos pudieron ver cómo los elfos domésticos ya tenían una buena parte de la casa arreglada, al menos parte de la pintura y las cosas tiradas ya estaban arregladas, los elfos miraron con un leve estremecimiento al pequeño niño dormido en el regazo de su madre, dándole miradas furtivas cada pocos segundos. Draco ya estaba desatado pero aún seguía dormido, al parecer todo el caos no fue suficiente para despertarlo. Luego su hijo empezó a gimotear revolviéndose nervioso en su madre murmurando en sueños, no me dejes, él lloró en susurro aferrándose con fuerza a su madre, el sótano no, está oscuro, él siguió llorando en silencio aferrando con más fuerza a su madre la cual solo le susurró tranquilizadoramente al odio, mientras fulminaba con la mirada a su esposo.
Durante las siguientes noches su hijo se despertaba gritando y llorando completamente empapado de sudor, luciendo perturbado, producto de las pesadillas. Durante el día él era como siempre sin dejar de insistir en visitar el mundo Moogle aunque con menos ganas. Por la noche, su hijo se volvía silencioso y bastante nervioso, en especial cuando las luces se apagaban. Sin poder soportar el estado de su hijo, llamaron a un sanador mental. Él les dijo que el estado no era grave, pero si no era tratado podría empeorar. Su miedo a la oscuridad realmente lo había dejado perturbado, ya que en ocasiones lo encontraban hablando o riéndose solo. Como forma para distraer a su hijo, accedió a llevarlo al mundo Moogle por unas semanas. Su hijo había estado saltando de felicidad, en cambio Draco no parecía muy animado con la idea, pero de todas formas tuvo que ir con ellos. Para Lucius fueron las 2 semanas más estresantes de su vida, no soportaba estar entre tantos muggles. Él originalmente había querido limitarse solo a mostrarle la ciudad de Londres, pero de alguna forma le terminaron convenciendo de recorrer todo el país. Sus hijos se la pasaron a lo grande con todos los lugares que visitaron. Él y su esposa, si bien disfrutaron de los lugares turísticos y los ocasionales museos, no estaban felices de estar entre tantos muggles, pero al ver que los episodios de su hijo menor habían disminuido, decidieron que al menos valía la pena para que él esté mejor. Lo que sí les disgustó mucho fue que él aparentemente no tenga ningún reparo en jugar con los otros niños muggles a diferencia de su hermano. Sería algo que tenían que corregir en el futuro. Cuando terminó su pequeño viaje, su hijo se había calmado considerablemente, estaba menos alborotador que antes del viaje y casi no tenía episodios. Además habían traído muchos recuerdos de su viaje junto a varias fotos familiares. Al menos algo bueno salió de ese viaje, pensó él. Aunque las cosas no estaban por calmarse, su hijo había adquirido mucho interés en el mundo Moogle. Al parecer la había fascinado cómo ellos podían vivir sin magia y llevar un estilo de vida que no la necesitaba por completo. Él y su esposa habían visto esa fascinación y no les gustó para nada. Todo eso les daba un mal presentimiento. Unas pocas semanas después su mal presentimiento se hizo realidad. Mientras su hijo mayor era notablemente más tranquilo que su hermano y dedicaba su tiempo a aprender lo que le enseñaban, Izar era más caótico y por lo general casi incorregible. Por eso casi no se sorprendió cuando un día él les había reunido dejando a su hermano de lado. Para su edad él era más inteligente que el niño promedio. Ellos se enorgullecían de haberlo educado bien. El motivo de la reunión fue que él quería estudiar en el mundo Moogle. Controlando su creciente ira, ambos padres dejaron que su hijo se explique. Sabían que podía hacerlo. La siguiente hora fue con Izar explicando que en el mundo Moogle los niños de su edad ya entraban en etapa escolar y que solo quería estudiar al menos un año ahí, ya que no tendría nada mejor que hacer hasta que tenga edad para entrar a Hogwarts. Luego de eso Lucius le pidió a su hijo que se retirara. Cuando se quedaron solos él y su esposa se miraron, se conocían lo suficiente como saber que ambos despreciaban completamente la idea de que su pequeño se juntara con los muggles, pero los hechos recientes les hicieron tomar las cosas con la cabeza fría. Si actuaban de forma precipitada sería probable que su hijo se vuelva más caótico de lo que ya era. Los castigos tenían poco efecto en él, a menos que sean severos, pero esos no garantizaban su buen comportamiento, al contrario parecía potenciar sus conductas caóticas. Su estado mental no era el mejor, si bien era menor. Desde ese día en el sótano en ocasiones le encontraban riéndose o hablando solo con la nada. Al principio pensaron que era un espíritu cercano que fastidiaba a su hijo, pero lo descartaron de inmediato. No había ninguno cerca, y según su sanador mental, ese castigo había dejado secuelas en su joven mente. Lo discutieron durante una semana sobre los pros y contras de acceder o no a la petición de su hijo, con él recordándoles cada que podía de su petición. Finalmente, tras mucho deliberar, decidieron acceder, pero con algunas condiciones. La primera fue que él debía dejar en alto el nombre de la familia, demostrando que era mejor que esos tontos muggles. La segunda fue que debía mantener todo sobre la magia en secreto. La tercera, que nunca volviera a insistir sobre el tema, y por último nadie debía saber de esto. Izar asintió rápidamente sin prestar demasiada atención a todas las reglas. Colarse en el mundo Moogle e investigar posibles escuelas no fue difícil para alguien como Lucius. En sus investigaciones encontró una lista de posibles escuelas, las mejores de Londres, a los que solo asistía la élite de los muggles. Si iba a dejar que su hijo se relacione con esos muggles, al menos tenía que ser con su élite.
No, lo complicado vino después, el papeleo. Oficialmente para los mugles ellos no existían, no figuraban en ningún registro, actas de nacimiento, registro civil, ellos no aparecían en ninguno como la mayoría de los magos, por eso tuvieron que encontrar a alguien que falsifique los documentos y les haga figurar en los registros. Fue complicado. Aún más complicado fue darle cierta reputación a su familia en el mundo mugle, al tenía que asegurarse que su hijo tenga una reputación de la cual presumir ante esos mugles. Tras un tedioso proceso lo consiguió, logró que falsifiquen los documentos y aparezcan en los registros mugles, y que su familia tenga cierta reputación aristocrática. Aunque no todo fue malo, hubo ciertos beneficios para ellos, mínimos, pero había algo. Para empezar, los derechos básicos a los que cualquier ciudadano inglés tenía, y que podía moverse sin problema en el mundo mugle sin llamar la atención. No es que lo necesitara, pero estaban ahí. Luego la parte que lo puso un poco irritable fue conseguir los útiles que le pedía la escuela, los uniformes y asistir a las reuniones que la escuela organizaría para cualquier cosa que se les ocurra. Sinceramente a él le tenía sin cuidado. El día de compras con su hijo fue agotador, aunque el uniforme fue rápido de encontrar. Al parecer tenía tallas estándar y era bastante generalizado, por lo que solo tenía que encontrar un par de conjuntos acorde a su talla, cosa fácil. Lo siguiente fueron los útiles. En el callejón Diagon fue más fácil, todos los magos asistían a las mismas tiendas y todas estaban cerca una de la otra. Aquí tenía que ir saltando de una tienda a otra durante horas para conseguir todo. Con eso listo solo quedaba instruir a su hijo sobre comportarse, pero conociendo a su hijo lo más probable es que lo ignore. Fin del capítulo. Figures. What brings them to Palace of Animals?